Buenas tardes, queridos alumnos, esperando que estén muy bien en sus hogares junto a sus familias. Vamos a dar comienzo a nuestra clase número 13, estructuras celulares 5. Vamos a ver los cilios y flagelos. Objetivo de la clase, vamos a ver las características y funciones de los cilios y los flagelos. ¿Qué son los cilios? Los cilios son unos orgánulos de las células eucariotas que permiten el movimiento de las células. Ahí tenemos algunas imágenes. Características de los cilios. Pueden rodear toda la célula o parte de ella, son más cortos que los flagelos, tienen menor diámetro y longitud y son prolongaciones del citoplasma apical de 8 milímetros de longitud y de 0,5 milímetros de diámetro. Ahí estamos viendo los cilios, que son como vellosidades cortitas, y los flagelos son como colitas más largas. Corte transversal de un cilio. En cada axonema hay un par central de microtúbulos y 9 pares periféricos. Ahí está en la imagen, ¿ya? Y las proteínas que se asocian a los microtúbulos del axonema se disponen en forma regular a lo largo de los microtúbulos. Ahí tenemos el corte en la imagen, lo podemos ver. Como ven, ahí están en pares y uno está al centro. Un par central de microtúbulos y los otros están todos alrededor, ¿ya? Esto es como el microscopio, son muy pequeñitos, no son perceptibles a los humanos. También vamos a ver los estereocilios. Los estereocilios son especializaciones apicales de la membrana plasmática presente en ciertas células epiteliales, la que corresponde a la piel. Características de los estereocilios. Se caracterizan por ser largas proyecciones con forma de apéndices carentes de motilidad. Eso quiere decir falta de movimiento. Flagelos. Es un apéndice con forma de látigo que se encuentra en muchos microorganismos y algunas células de los pocos organismos pluricelulares. Son usados para el movimiento. Es grueso con aproximadamente 150 milímetros de longitud. Ahí vemos, en este caso como un espermatozoide, ¿cierto? Y es como una colita que le sirve para impulsarse y poder avanzar, tener movimiento. En lugar de movimientos como latigazos, los flagelos generan un movimiento ondulatorio, repetitivo que dirige a la célula. Ahí vemos en la imagen, ¿cierto? Que es un movimiento ondulatorio y eso le permite ir avanzando. Características de los flagelos. Son similares a los cilios, pero mucho más largos y gruesos. Su principal misión es desplazar a la célula y son menos numerosos que los cilios en las células que los poseen. Podemos identificar aquí tres tipos de flagelos: eucariotos, bacterianos y arqueanos. Ahí están las imágenes. Características de las microvellosidades. Su diámetro oscila entre 80 a 90 nanómetros y su longitud es de entre 0,5 y 1 micrómetro dependiendo del tejido. Estos son muy pequeñitos, ¿ya? Ahí tenemos la imagen aumentada. Preciosa. Con esto terminamos nuestra clase. Las microvellosidades son prolongaciones de la membrana plasmática con forma de dedo que sirven para aumentar el contacto de la membrana plasmática con una superficie interna. El material fue tomado de esta página web si le interesa buscar también la información. Cualquier duda o consulta, escribirá a ciencias@colegioacori.cl o mensaje de texto al WhatsApp +569-7370-5195 de lunes a viernes entre 8 a 5 de la tarde.
Frases para reflexionar. Una de mis favoritas. No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? A la gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Tú sí puedes hacerlo y lo cumplirás. Aquí vamos a dejar nuestra clase. Vamos ahora a ver nuestra guía de desarrollo. Vamos a ver nuestra guía de desarrollos, cilios y flagelos. Nuestra guía número 13, ya vimos nuestro objetivo de clase. Pregunta de desarrollo, dice, nombra las características de los cilios, eso está en el PowerPoint, nombra las características de los flagelos, y 3, las características de los estereocilios, son diferentes los 3, y el ítem número 2 vamos a poner el número de la columna A, que es el concepto, con su definición en la columna B, ¿ya? Es poquito, es cortita, para que lo puedan repasar y lo hagan bien, ¿ya? Dejamos nuestra clase hasta aquí, nos vemos pronto, recuerda, quédate en casa, cuídate mucho y vamos a dejar un video de apoyo. Que esté muy bien, a cuidarse. Hola, ¿qué tal? La manera de trabajar este vídeo es teniendo siempre al lado tu sistema de toma de apuntes y recordando que un vídeo lo puedes parar para poder apuntar las ideas mucho mejor, ¿vale? Bueno, no es casualidad que cilios y flagelos estén juntos en el título, ya que la estructura es igual, la de un cilio y la de un flagelo. La diferencia está... Fíjate, buscar diferencias es fundamental en el aprendizaje, en que los cilios generalmente suelen ser muchos en una célula y son mucho más cortos, mientras que los flagelos suele haber generalmente, me estoy refiriendo a las células eucariotas, uno y son más largos. Precisamente aquí tienes la diferencia de longitud. Es 20 veces más largo un flagelo que un cilio. Si digo 20 veces, te aprendes este dato 10 y luego pues sabes que el otro es 200. El diámetro, por el contrario, es igual para cilios y flagelos, 0,25 micrómetros. Aprovecho para recordarte que el flagelo, eso es, de las bacterias era muy distinto. Míralo. ¿Te acuerdas? Que era un sistema de anillos o discos proteicos anclados en la pared celular y también en la membrana, que tenía unas proteínas motoras. El movimiento de estos discos, gracias a las proteínas motoras, hacían que girase el gancho y esto se traducía en un movimiento del flagelo. Volvamos a esta diapositiva. Más características que tienes que saber es que los cilios y flagelos son estructuras intracelulares porque están rodeados de membrana plasmática. Es mucho mejor decir que son prolongaciones más que de la membrana, prolongaciones del citoesqueleto, porque enseguida vas a ver que el armazón fundamental de cilios y flagelos son los microtúbulos. Las funciones tienen que ver con el movimiento. Bien el movimiento de desplazamiento de la propia célula. Aquí tienes el famoso paramecio en una fotografía al microscopio electrónico de barrido, ves que está cubierto por un montón de cilios. El batido de estos cilios va a desplazar al paramecio. También este paramecio utiliza cilios para generar corrientes que van a introducir el alimento a una cavidad oral que tiene. En nuestro cuerpo y en las células de otros animales, los cilios suelen encontrarse en la parte apical de la célula. Parte apical, vamos a decir que es la parte de arriba, y esta sería la parte basal, la parte de abajo. La función de estos cilios no es que las células se desplacen. Por ejemplo, células ciliadas son frecuentes en la piel, en el epitelio que recubre la tráquea. Y claro, estas células no se van de viaje de la tráquea a hacer
una visita a su pariente, la célula intestinal, el enterocito. No, lo que suelen hacer estos cilios es mover partículas, mover sustancias que se encuentran en la zona apical, como por ejemplo mucosidades. Luego sí que tienen función de movimiento, pero en este caso movimiento de partículas o sustancias que circulan por la cavidad que revisten. Ahora le toca el turno a la estructura de un cilio. Vamos a ver cómo es. Observa esta imagen. Si esto representa la membrana plasmática, esto representa la membrana plasmática, observa cómo realmente el cilio, y también esto es aplicable al flagelo, son estructuras intracelulares, están dentro de la célula aunque se proyecten al exterior porque están recubiertos por membrana. El cilio tiene tres grandes partes. La que sobresale es la que se denomina axonema, luego tiene una zona de transición y lo que se llama un cuerpo basal, que no es otra cosa que un centriolo del que ya hemos hablado. Hacia el interior se suele prolongar con un cuarto elemento que se llama raíz ciliar. Entonces ya tienes las cuatro partes del cilio. Como puedes ver, el armazón principal de un cilio, también de un flagelo, son los microtúbulos que lo forman. Si nosotros hacemos diferentes cortes en diferentes niveles, veremos que la estructura de estos microtúbulos es distinta. Por ejemplo, si hacemos un corte en el axonema, su estructura es 9 por 2 más 2. Esto significa que está formado por 9 dobletes de microtúbulos, dobletes parejas, con 2 en el centro, algo que puedes ver aquí y que luego veremos con más ampliación en otra imagen. Tengo que decirte que estos 2 microtúbulos de cada doblete, el A y el B, no son exactamente iguales porque el A es un microtúbulo completo, está formado por 13 protofilamentos, como recuerdas. Sin embargo, el B, como se aprovecha de parte de los protofilamentos del A, tiene menos, entre 10, 11, 12, y por eso se dice que este es incompleto. Observa cómo de cada doblete sale una proteína, esta de aquí, que es la anexina, que va a unir esta pareja a la siguiente. Y también quiero llamar la atención sobre estos dos brazos que sobresalen de dineína. La dineína es una proteína motora. Va a ser la proteína que va a consumir el ATP para dar ADP, de modo que se desprende la energía necesaria para el movimiento de los cilios. Vamos a ver esto con mucho más detalle. La estructura del axonema. Mira, los dobletes, el completo que es el A, el incompleto que es el B, la anexina y los brazos de dineína, la proteína motora. Y, por supuesto, los dos microtúbulos, estos sí, completos, en el centro. Aquí te recuerdo la estructura del microtúbulo con los 13 protofilamentos. Luego viene una zona de transición en la cual desaparecen los dos microtúbulos centrales para terminar en lo que se llama el cuerpo basal, que no es otra cosa que un centriolo, como puedes ver, ya que tiene 9 tripletes de microtúbulos. Sería esta estructura que ya te he explicado de 9 por 3 más 0, la típica estructura de un centriolo. Este centriolo está en la base de cada cilio y también de cada flagelo. Como te he dicho, se llama cuerpo basal y, por decirlo así, controla o dirige el movimiento del flagelo. Aquí tienes la otra parte de un cilio y un flagelo, que es el cuerpo basal, como te he dicho, que es como un centriolo. Recuerda su estructura, 3 por 9 más 0. Como te he dicho, organiza
como suele suceder con los centriolos que se encuentran en los centros organizadores de microtúbulos en las células animales, el crecimiento del flagelo y del cilio, ya que provoca que vayan generándose los microtúbulos que van a construir el cilio o el flagelo, además de, pues bueno, controlar de alguna manera su movimiento. En esta imagen al microscopio electrónico tienes esa otra estructura que te he dicho, que son las raíces ciliares. Estas raíces, que son microfilamentos proteicos, tienen como misión coordinar el movimiento de todos los cilios, que deben ir sincronizados, claro, para que su actividad sea funcional y operativa. No pueden ir todos los cilios contrayéndose cada uno cuando le dé la gana. Y entre la zona del axonema, que es toda esta de aquí, y el cuerpo basal, que es eso de ahí, se encuentra la zona de transición. Y así ya tienes más claras las 4 partes que tienen los cilios y los flagelos. Si yo hago un corte transversal aquí, lo que veré será pues esto de aquí, esa estructura del axonema con los 9 dobletes, recuerda, el A completo, el B incompleto, y aquí ya se adivinan los brazos de dineína. Esto sería un corte longitudinal de los cilios, y si hacemos el corte ahí, tenemos el corte transversal. El movimiento de cilios y flagelos es diferente. El del flagelo es ondulatorio, empieza a moverse así, ondula y genera el desplazamiento y el movimiento, mientras que el del cilio es un batido. Se echa hacia atrás y provoca un golpe que va a suponer el movimiento y luego tiene una recuperación lenta, ¿sí? Luego ya ves que es diferente el modo en el cual se provocan el movimiento uno y otro. Este es por movimiento ondulatorio y este otro de aquí es por batido, el de los cilios. Por último, recordarte que si tienes que poner un ejemplo de célula flagelada, pues tenemos al espermatozoide famoso, con la cabeza en donde está el núcleo, con la dotación cromosómica, el acrosoma, que es un lisosoma para poder disolver las envueltas del óvulo, todo esto se llama cabeza, luego viene el cuello, pieza intermedia donde están las mitocondrias, y aquí el famoso flagelo. Y esta sería una imagen al microscopio óptico, del flagelo. Con esto hemos terminado este vídeo. Revisa tus notas y recuerda que puedes volver a esa parte del vídeo que te ha quedado más confusa o sin tomar los apuntes adecuados y así completarlos.